Bienvenido a Edificándonos. Soy César Morales y quiero invitarle a un estudio especial de 3 lecciones sobre la providencia divina. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Es creíble? ¿Está correcto? Acompáñeme. Si usted es primera vez que está en nuestro canal, por favor suscríbase y apriete también ahí en la campanita para que sea el primero en saber cada vez que subo un nuevo video. Y si usted ya lleva tiempo con nosotros, por favor, comparta los videos con quien necesite. Comencemos el estudio de la providencia divina. Acompáñame. Bienvenidos a la primera lección sobre la providencia divina. Hoy estaremos viendo la naturaleza y el poder de Dios. Partamos con algunas preguntas sobre la providencia. ¿Qué sabemos acerca de la providencia divina? Bueno, es una de las palabras más bellas y reconfortantes en nuestro idioma. Pero, ¿qué significa? ¿Y cómo funciona? ¿Lo enseña realmente la Biblia? ¿Es razonable y bíblico creer en ello? ¿Qué implica todo esto? A medida que meditamos en estas preguntas y encontramos respuestas bíblicas, nuestra admiración por Dios y una apreciación más profunda de su providencia deben ser el resultado de nuestra investigación. Acompáñeme a estas lecciones. ¿Qué significa? ¿Y cómo funciona? Bueno, primero, debemos tener en cuenta su definición raíz. La palabra providencia nos viene del latín providere, que significa prever. La palabra correspondiente en griego es pronoia y significa previsión. Pro antes y noeo pensar. En Hechos, en el capítulo 24, versículo 2, la palabra se traduce como providencia, mientras que en su única otra ocurrencia, en el caso de Romanos, capítulo 13, versículo 14, se va a traducir como proveer. La forma verbal, proneo, que significa pensar, se encuentra en 3 lugares en el Nuevo Testamento. Primero, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 21. Dice así el apóstol Pablo: pues nos preocupamos por lo que es honrado no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Aquí se ocupa la palabra preocupamos, preocuparse, prepensar, utilizando la misma palabra en griego que estamos viendo. Luego la vemos en Romanos capítulo 12, versículo 17, donde nuevamente el apóstol Pablo dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad, que es la versión Nueva Biblia de las Américas, pero en otras versiones dice procurad, con anticipación, lo bueno delante de todos los hombres. Y finalmente, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, en un texto muy conocido, donde el apóstol Pablo exhorta a Timoteo diciendo: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La providencia tiene que ver con ejercitar la vista previa y hacer provisión para algo, como un hombre que provee para su propia casa, según este texto que estamos viendo aquí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Sin embargo, es sólo cuando consideramos la divina providencia que el término nos enriquece con su significado más pleno, más profundo. La divina providencia simplemente significa el cuidado amoroso de Dios por nosotros. A medida que ejerce control sobre todas las cosas
para que podamos alcanzar la meta de la felicidad eterna, para la cual hemos sido creados. Fíjese que la fe en Dios es necesaria. El hombre no puede percibir este cuidado amoroso de Dios, es decir, la providencia de Dios, separado de la fe en Dios. El escritor de los Hebreos dijo, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuanto más fuerte es nuestra fe, más fuerte es nuestra creencia en la providencia divina. El primer testimonio que encontramos en la palabra de Dios es la creación. La creación declara a todos la existencia de Dios. Si no fuera por la rebelión del hombre, todos serían creyentes, porque la evidencia de Dios está a nuestro alrededor. La creación declara a todos la existencia de Dios. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sin embargo, Dios no se dejó sin testimonio. Así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Aún más, los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos proclaman todo esto, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Verdaderamente, no darse cuenta de todo esto es como también lo dice el salmista en el capítulo 14, versículo, en el Salmo capítulo. No darse cuenta de todo esto es como lo dice el Salmo capítulo. No darse cuenta de todo esto es como lo dice el Salmo 14, versículo 1, que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Las normas perfectas de la Biblia, las profecías hechas y cumplidas, el registro de un Salvador que viene a la tierra, que muere en una cruz, que resucita de la tumba y predica entre las naciones, todo agrega credibilidad a una fe cada vez mayor en Dios nuestro Creador. Cuanto más confiamos en Él y pongamos su palabra a prueba en nuestras vidas, más fuerte será nuestra confianza en su cuidado providencial. La fe en Dios incluye algo más que creer en Él. El testimonio de Dios de sí mismo es su palabra. Debemos tener confianza en que Él es un recompensador de los que le buscan. Nuestro Dios es el creador de todo, el Todopoderoso. La palabra es el segundo y gran testimonio de Dios de sí mismo. Por eso que Juan dijo en el capítulo 20, versículo 31,
pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Al leer la palabra del Señor, podemos tener vida en su nombre. Ahora, recuerde que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. La verdadera fe, la fe objetiva, viene cuando oímos la palabra de Dios. La mayoría de las personas tienen una fe subjetiva, es lo que creen, lo que piensan, sin tener el fundamento en la palabra de Dios. Este testimonio de Dios de sí mismo se encuentra justamente en su palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Las normas perfectas de la Biblia, las profecías hechas y todo lo que hemos mencionado antes nos demuestran justamente el cuidado providencial de Dios con nosotros. Decíamos antes que la fe en Dios incluye algo más que creer que Él es. Si vemos Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y fíjese bien, y que es remunerador de los que le buscan. Es remunerador de los que le buscan. Ahora, si Dios es capaz de hacer esto, debe poseer poderes maravillosos, tanto para mirar en nuestras vidas como para recompensarnos como lo ha prometido. Cuán agradecidos debemos estar de tener este libro, la Biblia, que nos describe en palabras ricas y profundas el poder y la naturaleza de nuestro Creador y Dios. Consideremos la naturaleza divina. Para poder entender sobre la providencia divina, necesitamos establecer una base. Necesitamos conocer la naturaleza de Dios. Si no conocemos la naturaleza de Dios, nos es imposible el poder entender con toda profundidad cómo actúa la providencia divina en nosotros, además en otros temas de la Biblia. Pero en esta oportunidad la estaremos viendo respecto a la providencia divina, la naturaleza de Dios. Primero, necesitamos entender que Dios es eterno. Dios siempre ha sido y siempre será. Antes del principio de los tiempos, Dios estaba allí, porque Él es el creador del tiempo. Después de que el tiempo deje de existir, Dios seguirá y seguirá. Esta es la esencia misma de la divinidad. Nadie ni nada existía antes que Él. Nadie creó a Dios, porque Él es Dios. La naturaleza eterna de Dios está bellamente establecida en las Escrituras. Él es inmortal. Como dijo Pablo a Timoteo, por tanto el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene la inmortalidad. También se lo repitió nuevamente Pablo a Timoteo en el capítulo 6 de la misma carta, diciendo, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, hablando de nuestro Dios eterno. Él es eterno. Como dijo también Isaías en el capítulo 57, versículo 15 en el Antiguo Testamento, este profeta mayor, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre. Es eterno, es inmortal.
inmortal. En otro pasaje, como el Salmo 90, versículo 1 al 2, nos señala lo siguiente: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, antes de todo eso, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Confirmando lo que hemos dicho sobre esta característica de Dios, que Dios es eterno. Dios es eterno. Otro salmo nos recuerda todo esto, el 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es un trono eterno y para siempre. Permanece para siempre, según el Salmo 102, versículo 12. Así nos queda claro este primer punto. Dios es eterno, y si es eterno, es inmortal. Otro aspecto de la naturaleza de Dios es que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Quiero leerles un párrafo del libro Los atributos de Dios de Pink, que dice lo siguiente: no podemos tener una concepción correcta de Dios a menos que pensemos en Él como todopoderoso u omnipotente, y también como totalmente sabio. El que no puede hacer lo que quiere y realiza todo como le place, no puede ser Dios. Como Dios, tiene la voluntad de decidir lo que considera bueno, así como también tiene poder para ejecutar su voluntad. La palabra del Señor nos muestra justamente que Dios es omnipotente, es todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1, dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es una justamente de los atributos de Dios, que es omnipotente, todopoderoso. Spurgeon dijo lo siguiente también acerca de este tema, y quiero compartir con ustedes un extracto de las palabras de este hombre. El poder de Dios es como Él mismo, autoexistente, autosuficiente. El más poderoso de los hombres no podría añadir ni una sombra de poder al omnipotente. Se sienta en un trono sin columnas que lo sostenga y no se apoya en ningún brazo auxiliar. Sus cortesanos no mantienen su corte. No toma prestado su esplendor de sus criaturas. Él mismo es la gran fuente central y originador de todo poder. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de este hombre. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Claramente no. Él es todopoderoso. Con razón nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 19, versículo 26, dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué para Dios es todo posible? Porque es omnipotente, porque es todopoderoso. Dios siempre ha sido y siempre será. Antes del principio de los tiempos, Dios estaba allí, porque Él es el creador del tiempo. Después de que el tiempo deje de existir, Dios seguirá y seguirá. Los cristianos conocen este poder que obra en su favor. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios,
¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. La extraordinaria grandeza de su poder actúa también en nosotros. Dios puede hacer absolutamente todo. Otro aspecto de la naturaleza de Dios es que es omnisciente. No hay misterios, no hay rompecabezas sin resolver con Él. Él es el Dios omnisciente. Él es justamente el Dios omnisciente. Dios es omnisciente. Él conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los eventos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Porque Dios es omnisciente. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 11, versículo 33 al 36, exclamó las siguientes palabras: «Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén». Amén. Mientras el hombre se desconcierta sobre la física, la química, la antropología, teorizando sobre el universo, Dios tiene todas las respuestas. Considere la respuesta de Dios a Job. En Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Si realmente somos inteligentes, nos daremos cuenta que no estamos ni siquiera a la altura de lo más pequeño de nuestro Dios. Porque Dios es todopoderoso. No podemos compararnos con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? No existíamos. El hombre no existía cuando Dios creó los cimientos de la tierra. En Salmo 147, 4, dice que Dios tiene la capacidad, obviamente porque es el creador y ha creado todo, de contar el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. En estas palabras el salmista lo que nos está diciendo, en el fondo, es que Dios puede hacer lo que Él quiere y puede contar las estrellas que para nosotros nos parecería algo imposible. Aún más, recuerden el texto de Mateo capítulo 10 versículo 30, que Dios hasta los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Pablo, el escritor de los Hebreos en el capítulo 4 versículo 13 dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que se pueda ocultar ante los ojos del Señor, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Nosotros somos finitos, Él es infinito.
Salmos 139, del 1 al 6, nos va a entregar un texto y una exhortación muy importante para todos nosotros. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Porque detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Estas palabras corresponden a David. David registra justamente estos pensamientos. Lo que es Dios es todo. No podemos escapar de Él. Otro aspecto de la naturaleza de Dios es que Dios es omnipresente. Para ser omnisciente, Dios debe estar presente en todas partes, en todo momento, observando toda la creación. Recuerde lo que dice 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Solo piense. Desde antes del principio de la humanidad, Dios ya estaba presente. Él sabía cuando pecó Eva. Vio a Caín matar a Abel. Miró en los corazones de la generación de Noé. Dios ha estado presente en cada generación desde entonces. ¿Cuántos miles de millones de personas han vivido desde Adán? ¿Cuántos miles de millones más vivirán en el futuro hasta que el Señor venga? No importa, porque el ojo de Dios ha estado y estará sobre cada hombre, ya sea malo o bueno. Una vez David dijo lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Haremos una pregunta ya llegando casi al final de este estudio. Si Dios está dispuesto a proveer para nosotros, porque el tema que estamos viendo es sobre la providencia divina. Hemos dejado establecido quién es Dios, quién es realmente Dios. Hemos visto justamente sus atributos. Entonces, al conocer sus atributos, la pregunta es válida. Si Dios está realmente dispuesto a proveer para nosotros. Génesis capítulo 18, versículo 25, nos señala lo siguiente: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo como al impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿No hará justicia? O como dice también en Salmo capítulo 25, versículo 8 al 10, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y testimonio.
La Biblia en todas partes lo presenta como un Dios de justicia, de santidad, de misericordia, de amor, de compasión. Mientras que su justicia exige el castigo de los malvados, también muestra y coloca el camino para aquellos que se quieren arrepentir de sus faltas y de sus pecados. El Señor está dispuesto. El Señor, con su cuidado amoroso, está siempre ahí. Salmos 86:15. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. ¿Y cómo no recordar un texto muy conocido, especialmente entre los grupos de creyentes? Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dijimos al principio de esta lección que es la providencia divina, es el cuidado amoroso de Dios con nosotros. ¿Qué dice este texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El cuidado de Dios, ese amor por nosotros es manifestado en este texto. El amor de Dios dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, que es condicional, el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así llegamos al final de esta primera lección y veremos algunas breves conclusiones. Primero, Dios es capaz y está dispuesto a cuidarnos. Segundo, debemos amarlo a cambio y poner todo cuidado sobre Él, como dijo el apóstol Pedro en la primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los espero en la segunda lección sobre la providencia divina y así poder entender completamente cómo actúa la providencia en la palabra del Señor y por supuesto en nuestras vidas. Dios les bendiga.